Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez, soy director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana y estamos muy contentos de que nos estén acompañando en un nuevo webinar en esta semana. Como saben, cada semana nos reunimos para traerles los mejores expositores en temas que tengan que ver con las ciencias bíblicas o con la pastoral bíblica. Nuestra misión es difundir los valores bíblicos a la sociedad peruana. Y esta noche tenemos un tema muy interesante para cada uno de ustedes. Cuando las personas piensan acerca de las sociedades bíblicas, muchos piensan de que es una gran librería, pero es más que una librería o distribuidora o editorial. Algunos piensan también de que es una ONG, pero es más que una ONG. Algunos también piensan de que es quizás es un seminario, pero es más que un seminario. Y lo que hacemos está reflejado en la labor de la traducción de la Biblia. Ahí la Biblia ha sido traducida a más de 700 idiomas, la Biblia completa, y el 80% ha sido realizada por las sociedades bíblicas unidas, ¿no? También en la distribución de la Biblia, el año anterior se han distribuido más de 30 millones de Biblias y 11 millones se ha realizado a nivel de Latinoamérica en portugués y español. Y también tenemos la labor de interacción bíblica, que es lo que estamos realizando con ustedes. Y para darse una referencia, cada semana tenemos aproximadamente unos 800 a 1000 participantes en este webinar, que lo vemos en el reporte que se saca al final del mismo. Personas que están ingresando, están saliendo, pero ahorita, por decir, tenemos una gran cantidad de personas conectadas, 171 personas conectadas, pero a lo largo de todo el webinar hay más de 800 personas que se conectan y que entran y salen. Vamos a entregar este tiempo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tu palabra nos guía, nos fortalece, nos orienta a saber cómo es que debemos de vivir. Y Señor, oramos, Señor, para que tu palabra sea iluminándonos en esta noche. Señor, que salgamos desafiados para amarte, para servirte y seguirte. Te pedimos una dirección especial, el profesor Jonathan Silva. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para los que se conectan por primera vez, estos webinars tienen una duración aproximada de 40 minutos y luego pasamos a una etapa de preguntas y respuestas que puede durar unos 10, 15 minutos más. También les pedimos para que coloquen en el chat su país porque hacemos un sorteo de recursos al final del webinar y anunciamos los ganadores. Y que puedan hacer sus preguntas a la persona que está renombrada en el chat como preguntas, que es nuestro hermano Abraham Márquez. Abraham, a ver, para que te... Ahí está nuestro hermano Abraham Márquez, que nos apoya en esta labor. Así que pueden escribir en el chat, le pueden escribir directamente a él la pregunta que desean realizar. Y ahora sí vamos a presentar al expositor de esta noche, el profesor Jonathan Silva, eh, en realidad estamos bastante agradecidos por su participación, porque no solamente estamos tocando ahora temas de ciencias bíblicas, sino también estamos tocando temas que tienen que ver con la pastoral bíblica y estamos tocando también temas que tienen que ver con la misión de las Sociedades Bíblicas Unidas, que es la formación de valores bíblicos. Y realmente la experiencia que tiene el hermano Jonathan Silva muestra que ha podido hacer una labor más allá del escenario de las cuatro paredes y ha tenido una incidencia pública. El profesor Jonathan Silva tiene estudios de relaciones económicas internacionales. Tiene formación política en el Instituto Holandés por la Democracia. También ha participado en la defensa estratégica ante la despenalización del aborto
ante la corte de su país. Es un activista pro vida y pro familia. También ha participado en más de 10 audiencias públicas en el Congreso de la República en los temas de vida y familia. Y ha logrado también en su trayectoria archivar un proyecto de ley 272 que buscaba la persecución de líderes en la fe. Así que estamos atentos ¿Qué ahora, quieres? vamos ¿No a dejar jalado, no te vas? la mente y Mañana, primero. corazón para poder escuchar y atender la exposición que tenemos para esta noche. Es su tiempo, profesor Jonathan. Un saludo a todos, muchas gracias por esta invitación. Bueno, el primer favor es todos los que tengan el micrófono prendido, sería bueno que lo apagáramos, que nos entra de pronto el sonido y nos incomoda. En este momento, si escuchan un poco de ruido, es que estoy en un hotel, estoy aquí en el lobby, entonces de pronto puede haber ahí algo de ruidito al fondo, música, pero para que lo tengamos presente. Bueno, ya lo dijo Pablo, mi nombre es Jonathan Silva. Llevo 5 años haciendo activismo en favor de la vida. No soy teólogo, no soy pastor, no soy hijo de pastor, pero soy un cristiano comprometido con lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Tampoco voy a hablar aquí sobre posturas escatológicas, no me compete, le compete a los maestros de la palabra. Y lo que quiero hacer es al final, hacer un llamado, obviamente, para que la iglesia se active a nivel Latinoamérica sobre lo que está sucediendo en nuestros países y sobre todo en el colombiano. Colombia hoy lastimosamente es uno de los países, si no el país más liberal en América Latina en agenda de género, agenda de aborto, agenda de drogas, cada vez lo es más. Y aún muchos colombianos no lo saben. Yo sé que aquí hay muchos colombianos también conectados y todavía no saben qué es lo que nos han aprobado. Por eso mi charla va a ser muy basada en la responsabilidad civil que tenemos y en la responsabilidad política. Y sobre eso sé que se pueden generar muchos debates, muchas controversias, pero en última instancia lo que nos tiene que unir es la defensa de la verdad. Y para iniciar quiero decirles algo. Los cristianos siempre hemos tenido claro que en una mano tenemos la verdad y en otra mano tenemos la razón. Y tenemos que usar las dos manos y todo para defender la verdad. Yo pasé una presentación, no sé si la podemos ir eh, colocando. Si no, pues voy arrancando, no sé si ya esté lista. Tuve yo un problema aquí con el archivo. De pronto, si no me ven, tranquilo. Apagó aquí el micrófono. Esta charla la cristianismo obviamente Jonathan, no te estamos escuchando. Jonathan. Parece que se le ha colgado. Vamos a esperar unos minutos. Perdón, mientras regresa, quiero presentarme, mucho gusto, mi nombre ya es volví, Angie ya volví. Suárez. ¿Ya volviste? Ah, listo, listo. Qué pena, no sé No te por qué me preocupes. sacó ya, si fue algo de internet, pero si quieres volvamos a la presentación. Listo. Disculpe, pido disculpas. Como les venía diciendo, lo que quisimos hacer hoy es titular esta charla Cristianismo en peligro
¿Y por qué decidimos titularla así? Es porque en los últimos años, en América Latina, en el mundo, pero sobre todo en América Latina, han venido agendas muy fuertes que quieren atacar la iglesia, que quieren atacar la fe. Y de alguna u otra forma lo han logrado hacer. El cristianismo no está en peligro porque vayan a cerrar una iglesia donde están las luces, donde está el escenario y no le permitan a la gente hacer su culto. Lo más probable es que la gente siga haciendo grandes cruzadas, siga haciendo grandes cultos sin ningún problema. Y no piensen que estoy siendo contradictorio, porque realmente el ataque hacia la iglesia no es sobre reunirse, pero el ataque que hemos visto en los últimos años tiene que ver, como lo dije al principio, por decir la verdad. ¿A qué voy con esto? Que como hay unas políticas públicas en muchos países sobre libertad religiosa, que además tienen rangos constitucionales, tienen rangos en términos de derechos humanos, estas agendas de libertad religiosa, y que además hay oficinas en muchos países, se convirtieron realmente, y espero no ser brusco con lo que voy a decir, en una cárcel para los cristianos. Y ya les voy a decir por qué. Porque cuando se crean estas oficinas de libertad religiosa en muchos países y en Colombia, te empiezan a decir, claro, a ti como cristiano, como católico, como musulmán, te vamos a defender los derechos, pero tú no puedes ir en contra de otros derechos. Y resulta que eso te lo vuelve ley, prácticamente ley a través de decretos y de leyes. ¿Por qué? Porque como hemos visto, lo que se ha venido hablando de derechos es, uno, el aborto. Hoy el aborto en Francia, ustedes se acabaron de dar cuenta hace un par de semanas, es un derecho fundamental a través de la Constitución. En el caso de Colombia, se ha convertido en un derecho a través de la Corte Constitucional y en otros países ha venido avanzando a través de leyes y lo meten en un rango de derechos y lo convierten en un derecho. ¿A qué voy con esto? Que tú te puedes seguir reuniendo, puedes hacer la gran cruzada con los grandes hombres, los grandes predicadores, pero al paso que vamos, si tú empiezas a hablar en contra del aborto cada vez más fuerte, si vas a ir a ordenados, te van a llevar preso. Y ojo, porque no estoy exagerando, ya pasó en Reino Unido. En Reino Unido, una señora que estaba orando al frente de una clínica de aborto, la llevaron presa por orar mentalmente, ni siquiera estaba hablando fuertemente. Un hombre en Reino Unido, esto se los voy a explicar bien más adelante, salió de la homosexualidad y dio su testimonio en su iglesia. A los meses lo judicializaron por haber dado este testimonio de que había salido esto y básicamente estaba practicando una terapia de conversión, etc. Imagínense hasta dónde está llegando y quiero que me entiendan muy bien. La persecución no está en abrir la iglesia. La persecución está en defender los valores cristianos. Ahí está la persecución. Y ha habido un gran debate. ¿Por qué un gran debate? Porque aquí nos han dicho que los cristianos nos tenemos que enfocar en X o Y cosas, pero ya vamos para allá. No sé si podemos ver la próxima diapositiva. Droga o cura. Y aquí quise colocar esta frase que dice, no elegimos a quien nos cura, sino a quien nos droga. Y ojo, porque la política es muy importante en esto. Y hay muchos distractores. Hay distractores como la violencia, o sea, que obviamente hay que solucionar los temas de violencia. La seguridad, hay que solucionar los temas de seguridad. Pero muchas veces se coloca esto sobre la agenda con tal fuerza que se termina manipulando al votante. Y ojo, aquí no estoy hablando de fe ni de religión. Aquí estoy hablando de ciencia política. Cuando tú coges un tema, lo pones en la agenda pública y empieza a haber algo que se llama populismo. Y a través de ese populismo, la gente empieza a votar por partidos políticos o por personas
como si fueran zombies, muchas veces sin cuestionar. Y no estamos eligiendo y votando a personas que curan la sociedad, sino que simplemente terminan destruyéndola porque defendieron un par de banderas. Y repito, no está mal que las agendas públicas se basen en la seguridad, se basen en la salud, etcétera. Creo que eso es importante y obviamente el Señor nos ha llamado a eso también, a hacer luz ahí y hacer un gran trabajo. Pero lo que estoy hablando es de la distorsión de la política para manipular. Y lastimosamente, así es como se está manejando la política en el mundo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Y quiero que miren ustedes esta imagen. Y aquí es donde comienza la manipulación. ¿Y por qué? Porque la iglesia cristiana durante mucho tiempo empezó a manifestarse en contra del aborto, en contra de la ideología de género, en contra de muchas cosas. Cuando se dieron cuenta que la iglesia era una fuerza muy grande, muy fuerte, y que estaba ganando, espérenme un segundo. Entonces, qué pena, estaba aquí solucionando un tema. Entonces, cuando la iglesia se empieza a movilizar y empieza a hacer resistencia, se emplea una estrategia de debilitar la iglesia. Y se emplea una estrategia con algo muy sencillo. Ustedes dirán, eso es un meme. Pues les cuento que este meme empezó a circular por las redes sociales, por el WhatsApp, y aquí había una crítica que decía, cristianos marchando contra el aborto. Muchos. Y abajo la otra imagen es cristianos marchando contra el abuso de menores de la iglesia. Hay otro meme que dice, cristianos marchando contra la corrupción y no aparece nadie, lo cual es totalmente falso. ¿Y cuál es el mensaje que está aquí detrás? Ustedes solo marchan por eso y descuidan las otras cosas y no les importa los otros temas. Ustedes son unos antiderechos, ustedes son unos homofóbicos, ustedes son unos perseguidores y se empieza a manipular la mentalidad del cristiano militante al punto que esto empieza a hacer tanto eco y no nos hemos dado cuenta que ya hay iglesias que dicen, oiga, yo ya no hablo de este tema porque la gente se me va, yo ya no hablo contra el aborto porque la gente se me va, no hablo de estos temas de quebrantos sexuales porque la gente se me va. Otros dicen, venga, aquí no hablemos de política, estoy de acuerdo que no hay que politizar las iglesias, pero no hablemos de temas políticos porque hiero sus susceptibilidades, porque no sé qué. Claro, y ahora te voy a hablar de Colombia. Esto llegó a un punto que empezó a bajar la guardia. Aquí en el 2016 la gente salió a marchar contra unas cartillas, salía a marchar contra el aborto y después de un momento a otro dejó de hacerlo. Porque la manipulación mediática, y este meme es el 1% de todas las estrategias que utilizaron para amedrantarnos. Pero llegó tanta la presión que hoy la gente no sale a la calle. Y ahorita les voy a explicar qué ha pasado. Esta manipulación fue para implantar una agenda. Mientras que bajaban la guardia de la iglesia en muchos países, y vuelvo al punto, voy a hablar de Colombia, empezó a entrar una agenda. Nos bajaron la guardia, los cristianos no volvieron a marchar, no volvieron a llenar plazas en contra de estos temas después del 2016, y después de esa fecha se empezaron a aprobar ciertas cosas. Se aprobó, por ejemplo, hace 2 años, el aborto hasta la semana 24, ese fue uno, el segundo país más liberal en el mundo en esos temas, y hasta el 9º mes con una sentencia de la C355 por temas de salud mental. O sea, en Colombia se puede abortar hasta el 9º mes, hasta un día antes de que nazca el bebé. Pero muchas veces no sabemos esto porque no nos enteramos, pero eso está sucediendo en Colombia. Pero no con esto, no se quedaron solo con el aborto, que es lo más curioso. Hace 3 años, la Corte Constitucional declaró inexequible, o sea, que no podía, alguien pasó un proyecto de ley para prohibir el uso de órganos de bebés abortados para la experimentación científica. La Corte dijo, no, aquí los órganos y los restos de un bebé abortado se pueden usar para experimentación científica. Dicho por la Corte Constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que además de que un bebé es abortado,
Eso se vuelve, después de eso, ahí sí se vuelve humano. Se vuelve humano porque pueden utilizar sus partes para experimentar. Esto es, digamos que demasiado cruel lo que pasa en Colombia. Y vuelvo y nos dicen, es que ustedes solo marchan por el aborto, ok, y nos comimos el cuento. Eh, Empezaron a moverse dentro de las mismas iglesias, iglesias muy liberales que decían, no, aquí no juzgamos a quien aborta. Pues es que nunca hemos juzgado a quien aborta. Nosotros no juzgamos a la mujer que aborta, lloramos el niño de esa mujer, que es muy distinto. Y lastimosamente estos movimientos cogieron tanta fuerza que debilitaron a los cristianos dentro de las iglesias y se empezaron a filtrar grupos liberales dentro de las iglesias y no nos dimos cuenta. Eso es un tema que ha empezado a coger mucha fuerza. 3, la cultura. La cultura no la empezaron a cambiar. Los medios de comunicación, la música, todo esto empezó a coger también mucha fuerza. La política, empezaron a colocar gobiernos más progresistas en muchos países, tanto derecha como izquierda, pero con una agenda progresista, y esto empezó a causar mucho, digamos que daño. Quiero que me regalen 2 segunditos, por favor. Qué pena es que aquí me le subieron, pero ahí me escuchan bien. Quiero saber si me escuchan bien ahí. Ok. Quiero seguir aquí, es que no sé cómo se escucha al fondo. Ok, listo. Entonces les pido que tengan un poquito de paciencia, que al fondo empezaron a subirle a la música porque estoy aquí en el lobby, entonces, bueno, listo, entonces sigo. Empezaron a cambiar los gobiernos y las cortes con un tinte más progresista en el caso de Colombia. Hoy tenemos una mayoría liberal en las cortes y eso es lo que logró, por ejemplo, la aprobación del aborto y de muchas cosas. También, a través de haber infiltrado la política de una forma muy audaz, no solo se aprobó el aborto y no solo se aprobó el desmembramiento de bebés para experimentación científica, sino en Colombia, no sé, en otros países desconozco las legislaciones, a un niño de 2 años se le puede hacer transición de género, se le pueden, se le pueden aplicar hormonas y bloqueadores de pubertad. Y a los 5 años, pues terminar el proceso. O sea, esto se ha logrado a través de la Corte Constitucional. Entonces, bueno, y esto pues obviamente ha traído un adormecimiento. Quiero que sigamos a la próxima diapositiva. Ahora, también hubo otra cosa y hubo otra manipulación, y fue que muchos grupos liberales, tanto dentro de la Iglesia Católica como cristiana, empezaron a decir que pues que la Biblia no hablaba que el aborto era un pecado. Y pues tal vez efectivamente no vamos a encontrar un versículo que diga textualmente el aborto es pecado. Pero este versículo me gusta mucho, Isaías 1:17. Y básicamente, en resumidas cuentas, lo que dice es que tenemos que defender a los huérfanos, velar por la viuda y hacer justicia. Es el resumen de este versículo. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es un huérfano? Un huérfano básicamente es una persona que sus padres lo han abandonado, que lo dejaron, que es un bebé que están abortando, un huérfano. Y además tiene un doble componente de violencia, además de que lo abandonan sus padres, deciden matarlo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que la Biblia sí nos está mandando a alzar la voz por ese que no tiene voz, por ese huérfano, por ese ser por el cual hay injusticia. Es importante alzar la voz. La Biblia nos está mandando a eso. Se están violando estos derechos humanos, se están violando los derechos humanos de niños que sus padres los manipulan simplemente porque dijeron,
mm, yo en su momento debatí en un medio colombiano donde la señora con la cual yo debatía se atrevió a decir que a su niña, a su niño hombre, decidió hacerle el cambio de sexo porque a los 2 años este niño decidió jugar con muñecas. Ese fue el argumento, que es algo muy triste. Y es la manipulación y la injusticia. Y ahí es donde yo quiero que hagamos una reflexión muy fuerte sobre este tema. Y la pregunta es cómo detener esta agenda, cómo detener esto. Y ahí es donde nosotros, y mi invitación es a que reflexionemos. ¿De verdad nos dejamos acá bajar la guardia? ¿Dejamos que otros ocuparan los lugares de política? ¿Dejamos que otros ocuparan los medios de comunicación al punto, al punto de que nos estén cambiando las leyes, de que nos estén cambiando las normas para hacer injusticia? He escuchado muchas cosas y nos dicen, estamos en el fin de los tiempos. Yo aquí no quiero debatir, ya les dije, sobre temas de escatología, pero la Biblia sí nos manda a hacer justicia por los huérfanos, por las viudas y por los que no tienen cómo defenderse, independientemente de la postura escatológica que usted tenga. Este es un mandato. Entonces, si usted cree que, no sé, no hace nada porque ya estamos en el fin de los tiempos, permítame decirle que no es así, que hay que hacer algo, porque es una encomienda. Quiero pasar a la próxima diapositiva. Quiero que miren ustedes dos que aquí hay dos personajes. Tal vez conozcan a uno, pero tal vez el otro no le suena tanto. Al que más aquí todos deben pues tener presentes a Martin Luther King, es al cual deben tener presente. ¿Por qué? Porque siendo pastor protestante, siendo un pastor, decidió salir de la incomodidad y decir, tengo que defender los derechos de esos que están segregados, de esos que la sociedad está apartando a un lado. Y empezó a hacer un activismo político donde unía gente demócrata y gente republicana, porque dijo, esas personas que son como yo, no los pueden seguir ocultando ni violándole sus derechos humanos. Pero esto lo hizo un cristiano. Tal vez fue de los primeros cristianos que hizo esto. Un cristiano protestante, evangélico, aleluyo, llámelo como quiera. El otro tal vez ustedes no lo conocen, pero es una de las historias que más me gusta y es William Wilberforce. Fue el primer hombre cristiano confeso, cristiano comprometido, que abolió la esclavitud en el mundo. El primero fue un cristiano, no fue un progresista, no fue un liberal, no fue un filósofo posmodernista, no fue alguien con la camiseta del Che Guevara, no fue alguien inspirado en Fidel Castro, no fue alguien inspirado en los grandes movimientos estudiantiles, no. Fue alguien que salió de una iglesia. Él no fue pastor, pero a los 21 años decidió hacerse elegir en Reino Unido en la Cámara de los Comunes. Y allá, junto con otro compañero cristiano, apoyado de su pastor, empezaron a promover la abolición de la esclavitud. Pues esto no se vio sino hasta el final de sus tiempos, sino hasta el final de sus días. Pero lo logró. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Y aquí solo les estoy colocando 2 ejemplos. Pero si ustedes miran, los primeros sindicatos en el mundo no los hizo la izquierda, no los hizo el socialismo, no los hizo el comunismo. Lo hicieron los metodistas en Reino Unido cuando iban a las minas en una estrategia de predicarles, empezaron a armar grupos en derechos de los trabajadores y les predicaban el evangelio. Después el marxismo tergiversó esto, tergiversó el concepto por el cual se habían creado estos grupos de trabajadores y lo convirtió en otra cosa. Pero por ahí es por donde se empezaron a defender los derechos humanos. Luego obviamente sale William Wilberforce y acaba con la esclavitud en su país. Lo más curioso es que los que más se oponían a William Wilberforce eran los mismos protestantes. O
Estas son las historias tristes, los mismos cristianos, y te argumentaban bíblicamente que la gente tenía que seguir siendo esclava. Pero él dijo, no, porque yo quiero la dignidad humana, no, porque realmente la palabra nos incita a transformar sociedades. Si ustedes ven la primera mujer, y aquí no la puse, pero la mujer, hay una mujer matemática que logró y ayudó a que por primera vez alguien llegara a la luna. Fue una, bueno, no fue pastora, fue una evangélica bautista en los Estados Unidos. Y aquí me podría quedar horas diciéndoles mucho sobre esto. Porque el progresismo y la izquierda ha sido tan hábil que se han robado nuestro lenguaje, se han robado nuestras luchas y las han tergiversado para destruir la sociedad, y eso lo tengo que decir. Porque fueron los cristianos los primeros en hablar de derechos humanos, los primeros en hablar de dignidad humana, los primeros en luchar por las mujeres. Fueron los primeros, no fue el progresismo. Y cuando yo me... hoy día no estamos siendo los primeros, no estamos siendo los primeros en acabar con la trata de explotación, la trata infantil, con la explotación sexual infantil, no estamos siendo los primeros. Tenemos que ser los primeros en defender los derechos de los niños, en defender los derechos de esas mujeres que no quieren abortar, en ser los primeros en defender los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque esa es nuestra historia. Nos robaron nuestras causas, nos robaron nuestras luchas y hemos perdido espacio. Y la pregunta al principio sobre que quise hacer era, ¿la iglesia está perdiendo? La pregunta hoy es, la iglesia nunca va a perder. Eso es claro, la iglesia va a permanecer, porque es que la iglesia está forjada sobre la roca. ¿Mm? Dios va a venir realmente por su iglesia. Pero muchos cristianos estamos dejando de hacer lo que tenemos que hacer, que es defender a esos inocentes, a esos niños. Y sé que hay más temas y hoy me enfoqué en la niñez, porque es que un cristiano tiene que entender que a un niño no se le mata antes de nacer, a un niño no se le abandona cuando nace, a un niño no se le prostituye, a un niño no se le maltrata y a un niño no se le abandona. La defensa tiene que ser integral. Así es que tenemos que hablar, y no por ser correctos, ser correctos políticamente. Dicen, hay gente que me dice, no, es que ustedes solo hablan del aborto y no hablan de la explotación sexual infantil. No, tenemos que hablar de todo, con la misma fuerza y realmente con el mismo compromiso. Mi idea aquí no es tanto venirles a hablar de todo el activismo que he hecho, de lo que no he hecho. Ustedes pueden encontrarlo en mis redes, pueden encontrar mi nombre en los medios de comunicación en Colombia. Cómo me han difamado, bueno, por defender la fe a mí me han difamado y hasta me he quedado sin trabajo y todo esto. No se trata de hablar de eso, porque aquí el centro no puedo ser yo o el invitado. El centro tiene que ser el mensaje de la verdad. Ese tiene que ser el centro. Y mi motivación para finalizar es que nos preparemos, que nos formemos, pero sobre todo que entendamos algo y que entendamos cuál era el espíritu de Juan el Bautista. No sé si ustedes se acuerdan cuál era el espíritu de Juan el Bautista. Sí, era denunciar, era hablar duro. Pero cuando Jesús venía a Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de él, yo no soy digno de, en resumidas cuentas, no soy digno ni de limpiarle los zapatos. Juan el Bautista tenía claro quién era y tenía claro que no era nada delante del Señor. Y Juan el Bautista, con esa claridad, luego Jesús le dice, tú eres el que me tiene que bautizar. Y se deja bautizar por alguien que primero tuvo un corazón humilde de haber aceptado que Cristo lo era todo y que Él no era nada. Y creo que ese es el espíritu que nos tiene que invadir. Cristo lo es todo, nosotros no somos nada, simplemente somos unos servidores. Y si entendemos eso, el Señor nos va a usar. Y si entendemos eso, vamos a movilizar y vamos a transformar.
Si Martin Luther King y William Wilberforce pudieron transformar algo, nosotros también podemos hacer. Yo estoy seguro que cada cristiano que está acá viendo esto fue creado para acabar un mal en la humanidad. ¿Cuál es ese mal que tenemos que acabar? ¿Cuál es ese mal? Sí, no todos tienen que estar luchando contra el aborto, lo tengo claro, pero ¿cuál es el mal que tenemos que acabar? Piensa en este momento, ¿qué hay? ¿Qué hay que destruir? ¿Qué es eso que está en la sociedad que está dañando a nuestros hijos, a nuestras familias, nuestra escena política, nuestros medios de comunicación? Si yo me enfoco y empiezo a trabajar en eso, voy a hacer transformación y cuando el Señor venga me va a encontrar haciendo algo, transformando. Allá es donde tenemos que ir. Movilizarnos, tenemos que volver a llenar plazas, pero miren, lo único que yo les puedo decir es con un corazón de humildad, porque cuando tú empiezas a salir en medios, cuando te invitan a dar una charla o te invitan a cualquier cosa, lo primero que se puede meter en un corazón es el orgullo. Y eso no puede pasar. Lo primero es darle toda la gloria a Dios y entender que realmente hemos sido enviados para cambiar las cosas. Gracias por esta invitación. Sé que esto es un pequeño abrebocas, sé que hay muchas más cosas. Aquí me podría quedar horas hablando de ciencia política o de cómo he presentado leyes en el Congreso, como lo que sea. Pero creo que el mensaje más importante es despertemos, porque es tiempo de despertar, es tiempo de salir y de verdad, los niños están en el corazón de Dios. En Colombia, todos los días reclutan un niño, hay trata de niños, los explotan sexualmente, los asesinan y la sociedad está pensando si es izquierda o es derecha. ¿Mm? Y yo tengo obviamente mi sesgo político. Si a mí me preguntan, yo tengo un sesgo político. Tengo una postura política clara y definida. Voto de una forma clara y definida. No me da miedo aceptar mis posturas políticas. Pero como cristiano entiendo que ese no es el problema principal. Como cristiano entiendo que el problema principal ha sido la destrucción de la dignidad humana. Y alguien lo escribía por ahí en una palabra, pecado. Sí, lastimosamente, eso es lo que nos trae hoy aquí. Pero tenemos que identificar dónde está el mal y cómo lo tenemos que combatir. Muchas gracias, creo que ya se cumplió mi tiempo y bueno, preguntas. Muchísimas gracias, profesor Jonathan. Estuvo excelente. Estaba pensando que usualmente estamos acostumbrados a que en este espacio de los viernes aprendemos cosas acerca de la Biblia y eso es espectacular y crecemos mucho y aprendemos mucho. Pero también es importante que como cristianos, y como tú lo decías, nos detengamos de vez en cuando a pensar en nuestra realidad, a pensar en las cosas que estamos enfrentando hoy en nuestra sociedad y ver cómo podemos enfrentarlas, ¿no? Y pues teniendo en cuenta esto, todo lo que tú nos dices, todo lo que está sucediendo en los diferentes países de Latinoamérica y el mundo en general, en donde vemos que la sociedad ya no tiene, dice que no existen las verdades absolutas, las emociones son las que rigen la verdad moral y todo esto ha generado pues una confusión generalizada. Las sociedades Bíblicas Unidas han decidido lanzar el Diplomado Internacional en Ética Bíblica y Dignidad Humana. Esto pues como una propuesta para retomar todos esos fundamentos éticos que están presentes en la Biblia y que la sociedad ha abandonado. En este diplomado vamos a abordar temas como la vida, la dignidad humana, los derechos humanos, la identidad y la familia. Y me gustó muchísimo la última frase que dijiste, que tenemos que identificar dónde está el mal y debemos pues buscar alguna forma de hacer algo al respecto. Y con este diplomado justamente queremos hacer eso, que nuestros estudiantes puedan discernir, puedan aprender los valores y principios bíblicos, satisfacer esa demanda de orientación basada en esas verdades bíblicas, además pues obtener herramientas
que nos permitan tomar decisiones informadas como cristianos y llevar una vida plena, y sobre todo tener argumentos y herramientas claras para defender todos esos principios en los que creemos. Entonces, muchas gracias por abrirnos los ojos ante esta realidad que es constante y a veces no pensamos en ella. Queremos invitarlos a que conozcan nuestro diplomado, esta propuesta para que como cristianos vayamos más allá, vayamos un poquito más allá y hagamos algo respecto a todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y quiero mostrarles un videito cortico. Si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat a la persona que está renombrada como preguntas, ¿sí? Mientras vemos el video, por favor. Las Sociedades Bíblicas Unidas presenta el Diplomado Internacional en Ética Bíblica y Dignidad Humana, en la que profundizarás los principios bíblicos sobre la ética y su aplicación para la vida y la sociedad. Inicio 16 de abril. Se estudia todos los martes y jueves según el horario de tu país. Contamos con los mejores docentes de Latinoamérica, especialistas en Biblia. El diplomado cuenta con un campus bíblico virtual. Puedes estudiar en tiempo real o manejar tus propios horarios. Serás certificado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Informes e inscripciones. Facebook Sociedad Bíblica de tu país. Únete a nuestra comunidad de estudiantes. Sociedades Bíblicas Unidas, Campus Bíblico Virtual. Englobar todas las preguntas en 2 o 3 por cuestiones de tiempo y bueno, dándole prioridad a las que no hayan sido ya respondidas en alguna parte de la enfoque hacia lo que en este caso el profesor ha expuesto. ¿Está ya ahí el video? ¿Qué hacemos? ¿Pasamos a las preguntas o dejamos el video? Si quieres, pasemos a las preguntas. Bien, vamos entonces directo a las preguntas. Gracias. Entonces, entramos en materia, profesor. Definitivamente un tema sumamente relevante, ¿no? Yo estaba recordando cuando usted exponía a uno de mis profesores en el seminario que nos decía mucho que la fe no solo se teologiza, no solo se conceptualiza, sino que se contextualiza. Y se contextualiza, desde luego, desde las necesidades reales de la sociedad. Usted inició con una frase que me llamó mucho la atención. Usted decía, en una mano tenemos la verdad y en la otra mano tenemos la razón. Y esto me lleva a pensar en los enormes paradigmas que produce esta agenda abiertamente inclinada en una dirección completamente diferente a la narrativa bíblica, lo que la Iglesia en general entiende como principios de fe normativos y lo que hoy se entiende como temas de derechos humanos, que también usted lo mencionaba en su presentación. Profesor, a su entender, ¿cuál es el o los principales desafíos en torno a todos estos temas en global, en conjunto, que la Iglesia debe resolver desde adentro hacia afuera? ¿Cuál sería el punto de partida para desde la narrativa bíblica darle una atención puntual y concreta a estos temas que tanto nos desafían? Bueno, hay varias cosas. Quiero decir algo. Ante todas estas agendas tiene que imperar el sentido común. Nosotros ante nuestros ojos sabemos qué está bien y qué está mal. ¿Qué ha pasado con el progresismo? Y esto es un tema que por allá en los 70s, 80s, se empezó a hablar de un concepto muy fuerte dentro, digamos que de los pensadores posmodernos, biopolíticos, y es la deconstrucción. Es deconstruir todo. Hay un señor que se llama Jacques Derrida, que empieza a hablar realmente de esto, y de alguna otra forma el progresismo, el feminismo en los 90, el feminismo más posidentitario toma esto y empiezan a deconstruir todo. Y empiezan también luego de construir, que es básicamente desarmar algo y volverlo a armar, empiezan a dar significado a las cosas. De por sí hay un libro de Michel Foucault que se llama Las palabras y las cosas, y para resumírtelo en 2 segundos es darle nombre a las cosas según mi percepción. Obviamente esto tiene más de fondo como de ancho a la hora del debate, pero entonces tú le das un nombre a una cosa
de acuerdo a lo que el contexto cultural requiere. Entonces ahí nos empiezan a cambiar palabras, nos empiezan a cambiar valores y la gente a través de los años empieza a perder el sentido o la noción del sentido común. Algo tan sencillo como un niño es niño y una niña es niña, hoy es tan cuestionado. Hoy te dicen una niña puede ser niño, un niño puede ser niña. Y así, digamos que en muchos temas, y es, nos robaron el lenguaje, nos robaron las palabras para utilizarlas mal. El gran reto es educarnos, el gran reto es estudiar, el gran reto obviamente es orar, ayunar, pero el mayor es actuar. Creo que la oración sin acción puede quedarse coja. Creo que tenemos que actuar, tenemos que realmente desafiar estos paradigmas que nos han vendido en el mundo posmoderno y es confrontarlos desde la academia y desde la palabra de Dios también claramente, hacer una excelente apologética. Necesitamos más apologetas, necesitamos muchos más que sean osados y que puedan defender, necesitamos más Pablos, diría yo, diría eso. Creo que eso es muy importante. Hay una frase que me gusta mucho y es, esto no necesariamente tiene que politizar el cristianismo. De por sí el cristianismo no se tiene que politizar. La iglesia, o sea, tenemos que cristianizar la política. Eso es lo que tenemos que hacer y es distinto. Eso es como el reto que tenemos. Correcto, gracias, profesor. Una pregunta que en algunos ámbitos, debo decirlo, ha generado cierta polémica, pero que siempre será con toda la buena intención de discernir y de entablar un diálogo bien argumentado sobre un tema, unos temas que son una realidad al final del día, ¿no? No son pocas las voces, aún dentro de algunos grupos cristianos, sobre todo grupos académicos, que están poniendo sobre la mesa temas relacionados con estas agendas, generando muchísima controversia. Basta tirarse ahí un sondeo en redes sociales para ver hasta dónde están llegando estas veces, ¿no? Voces, hay cada vez más voces al respecto, pidiendo una revisión a determinadas bases textuales, a determinados pasajes, a determinadas formas de interpretación. Es una realidad a la que además, debo decirlo, nuestros jóvenes se están enfrentando desde las redes sociales. La pregunta sería, ¿cómo abordar estos temas de interés y de realidad social desde la forma en la que Jesús y la Iglesia de los Hechos abordaron temas que en su tiempo generaron controversia? Evidentemente no son los mismos, pero vamos, tanto en la experiencia de Jesús como en la de la Iglesia, sí hay muchos temas sociales que los confrontan y que generan controversia. ¿Cuál sería el parámetro para dialogar desde la verdadera inclusión y amor cristiano, sin comprometer nuestras verdades de fe, pero también sin excluir a toda comunidad que requiere respuestas y sobre todo redención? Esa es una pregunta difícil, pero tengo que contestarla desde mis convicciones y es, la iglesia no puede vender principios, sencillo. Claro que estamos llamados a amar, pero es que la iglesia restaura y cambia. El que llega a la iglesia es un hospital y el que llega a la iglesia viene a cambiar su vida, a hacer algo nuevo, a tener libertad. Estoy yo muy preocupado por ahora las nuevas iglesias liberales que están apareciendo. Tengo una preocupación y es porque han aplicado este principio de Derrida, ¿no? Que es un principio de deconstrucción y quieren deconstruir la fe. Y en esa deconstrucción, ¿qué va? Creo que ahí tenemos que poner el ojo y es amar y restaurar, claro. Y nadie es excluido. La iglesia recibe a todos. Pero si yo voy a la iglesia debo cambiar. Y eso es lo que hoy está en debate en muchas legislaciones, que las iglesias no puedan decir qué es pecado y qué no, porque puede ser tratado como una vaina de manipulación psicológica y de violación de derechos humanos desde la parte simbólica, así lo manejan. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que entra en la iglesia, ser muy críticos y para eso necesitamos tener muy buenos apologetas adentro. Sí, totalmente de acuerdo, profesor.
Me voy a permitir hablar desde mi experiencia personal. Yo estoy educando a una jovencita de casi 13 años. Y sí, no es solo lo que entra en las iglesias, lo que está entrando a nuestras casas a través de las escuelas, de las redes sociales, es una realidad. Cerramos con la siguiente pregunta, profesor. Hablaba usted de gobiernos progresistas y el tema nos lleva necesariamente al tema de gobiernos de creyentes o de no creyentes. A lo largo de la historia de la Iglesia, podría yo decir desde el siglo III con Constantino, nos podemos encontrar con no pocos, con muchos ejemplos de gobiernos que se han autoproclamado como teocracias, designados por Dios, creyentes, que han ganado incluso elecciones en algunos países con la Biblia en la mano, ¿no? Y en la etapa moderna en nuestro continente la situación pues es muy similar, ¿no? Desde Norteamérica hasta el cono sur, ¿no? Se han manifestado o han surgido gobiernos, lo mismo de derecha, de centro, de izquierda, que se proclaman cristianos y que muy desafortunadamente ya en el ejercicio del poder y con la Biblia en la mano, pues han perseguido migrantes, han cometido no pocas violaciones a los derechos comunitarios. La pregunta sería, otra vez desde la narrativa bíblica, ¿hasta qué punto la iglesia tiene la obligación, el llamado, el ministerio, la invitación a ocupar estos cargos? Y más allá de ello, ¿cómo incidir desde nuestras trincheras en estas esferas de poder que cada vez ganan más adeptos y que, como bien decía, están distorsionando muchas veces el mensaje que la iglesia ha proclamado por siglos? ¿Cuál es el papel de la iglesia ante estos gobiernos y hasta dónde la Biblia nos llama o no, como creyentes, como iglesia, como cuerpo de Cristo, a ocupar estos espacios? Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, la escuchamos bien. Sí, no es que esté enrumbado, es que aquí me le subieron a todo el volumen, en fin. Bueno, mencionaste a Constantino y yo tengo una teoría sobre Constantino y es que Constantino dijo, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Por eso es que termina pues pasando lo que pasó. Porque los cristianos eran muchos, eran convencidos, morían por lo que creían. Recordemos que en el siglo I había un letrero grandísimo, bueno, más que un letrero, una campaña que decía el César es el Señor. O sea, para ellos el César era el Señor y los cristianos del primer siglo dijeron, vamos a hacer una contracampaña y vamos a decir Jesucristo es el Señor. Eso les costó sus vidas. Entonces, pero como no mermaba, como morían por lo que creían, pues Constantino dijo, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pero el camino no es unirme a los imperios, el camino no es unirme a los sistemas políticos, sino desde la cosmovisión cristiana transformar. Hay muchos que estamos llamados a gobernar, pero gobernar bajo los principios bíblicos. Y el primer principio bíblico, recuerden que los profetas en el Antiguo Testamento denunciaban temas políticos. A mí cuando me dicen, no, es que Jesús es solo amor. Sí, Jesús es amor, Dios es amor. Pero Jesús era justicia también. Recuerden ahí en Lucas cuando le mandó ese mensajito a Herodes. Díganle a esa zorra. Y era un contexto que Herodes en ese momento era un violador de derechos humanos profesional. Y Jesús tenía una indignación. Jesús no se quedó callado. Y muchas veces nosotros decimos, no digamos nada porque por el amor al prójimo. No, tenemos que tener amor al prójimo. Pero cuando hay una injusticia la tenemos que denunciar. Eso es claro. Pues yo respondería a eso y es, si en la política, si cristianizamos la política, no si politizamos el evangelio. Hay mucho político cristiano que llega a la política y mira cómo repartirse puestos, cómo repartir burocracia, cómo repartir clientelismo. Y después dicen, es que tenemos que ser Danieles o luz en medio de las tinieblas. No, eso se llama corrupción. Eso es no ser cristiano. El cristiano resiste y así no le den un puesto, así no le den una alcaldía, así no le den un puesto de dirección, tiene que saber a qué va y es a resistir el sistema. Si yo voy a hacer lo mismo que los otros hacen, pues soy un mundano más, soy un corrupto. Esa es la verdad. Y esa es las cosas que toca decir. Si yo llego a la política es para defender la verdad, no para defender mis intereses,
Pues si no me vuelvo empresario, sencillo, pues me voy a, ya, esa es la realidad. Entonces, la política se tiene que cuidar y uno entender que uno muestra a Jesús en la política, no me muestro a mí mismo. O sea, ya cuando digo que soy cristiano, por ahí muchos dicen, no diga que es cristiano, ¿no? ¿Cómo así? Hay unos que dicen que son marxistas, otros que son uribistas, otros que son, bueno, no sé, tantosistas, bolsonaristas, trumpistas, pero al cristiano le da pena decir que es cristiano. No, creo que no. Tenemos que decir que somos cristianos y defendemos unos principios claros. Y repito, yo tengo mis inclinaciones políticas, yo me considero una persona de derechas, pero antes de considerarme una persona de derechas, soy cristiano. Y eso trasciende cualquier sistema político, porque es que el hombre no tiene la razón, Dios la tiene totalmente. O sea, el hombre no tiene la verdad absoluta, Dios sí la tiene. Y esa verdad de Dios es la que yo tengo que defender. Excelente, profesor. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por el esfuerzo. Sabemos lo complicado que es cuando uno está de viaje poder hacer estas transmisiones. Gracias, profesor, en verdad. A nombre de la confraternidad de las sociedades bíblicas te abrazamos, oramos por tu ministerio y por la posición en la que Dios te ha puesto. Hay un comentario aquí con el que me gustaría ya cerrar para dar los micrófonos en el chat que creo que me parece muy ad hoc, ¿no? Sobre la necesidad de crear conciencias, ¿no? De establecer parámetros y directrices desde las verdades bíblicas. Entonces, pues muchas gracias, profesor. Sin lugar a dudas, un tema que da para mucho. Esperemos más adelante nos puedas volver a acompañar. Y cerramos con esto para darle micrófonos a la persona que continúe para los anuncios finales. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Jonathan, por de verdad hacernos sentir que necesitamos hacer algo en nuestra época. Necesitamos realmente levantar nuestra voz, actuar, hacer algo al respecto, pero la invitación es hacerlo desde una posición informada. Entonces, voy a mostrarles el video ahora sí, espero poderlo mostrar acerca de nuestro diplomado y luego de eso vamos a anunciar los ganadores de hoy del recurso bíblico. Las personas que están interesadas en conocer más sobre el diplomado pueden comunicarse a las sociedades bíblicas de su país. Entonces, permítanme un segundo, les voy a compartir el video. Ahí está. Un segundito, por favor. Ahora no me lo deja ver. Y no se quiere dejar ver ese video. ¿Ahí lo están viendo? Ahí se ¿Ahí ve ven el video? cosas. Ok. Permíteme un momento. Dios santo. Paciencia, paciencia, por favor. Es que creo que no me deja compartir el sonido. Voy a ponerlo y me dice si me deja compartir el sonido, ¿vale? Las Sociedades Bíblicas Unidas presenta el Diplomado Internacional en Ética Bíblica y Dignidad Humana, en la que profundizarás los principios bíblicos sobre la ética y su aplicación para la vida y la sociedad. Inicio 16 de abril. Se estudia todos los martes y jueves según el horario de tu país. Contamos con los mejores docentes de Latinoamérica, especialistas en Biblia. El diplomado cuenta con un campus bíblico virtual. Puedes estudiar en tiempo real o manejar tus propios horarios. Serás certificado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Informes e inscripciones. Facebook Sociedad Bíblica de tu país. Únete a nuestra comunidad de estudiantes. Sociedades Bíblicas Unidas, Campus Bíblico Virtual.
bueno, ya, lo logramos. Entonces, muy invitados a este diplomado, estamos muy emocionados, sabemos que juntos podemos impactar nuestra sociedad. Y bueno, sigamos con la parte de los ganadores, voy a nombrar los ganadores de cada país. Por favor, las personas que ganen, comuníquense con la Sociedad Bíblica de su país para que les hagan llegar el recurso bíblico. De Colombia, Ángela María Contreras. Perú, Davis Gamonal. Chile, Hermógenes Carril. Guatemala, Jorge Arnoldo Chan. Ecuador, Rodrigo Porras Oliva. Cuba, Yaili Valdés Jorge. Entonces, por favor, comuníquense con la Sociedad Bíblica de su país. Queremos agradecerles mucho por haber estado aquí, por el tiempo que dedicaron para escuchar esta charla. Esperamos que se vayan motivados, con muchas ganas de hacer cosas por la sociedad. Y les invito a que, por favor, bueno, los invito dentro de 8 días a nuestro webinar. A nuestro webinar también estaremos, recuerden que estamos todos los viernes conectados a la misma hora. Les comparto, este es el webinar que estaremos viendo dentro de 8 días, el mensaje de la redención en el libro de los Hebreos, a cargo de nuestro hermano Abraham Márquez. Entonces los invitamos, también va a ser un tiempo de muchísimo crecimiento. Ahora los invito a que por favor prendan sus cámaras, sus micrófonos y se despidan. Muchísimas gracias a todos, el Señor les bendiga. Amén, gracias. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones desde Huánuco, Perú. Bendiciones, excelente exposición de mi hermano. Desde Colombia. Gracias desde Colombia. Desde Guatemala. Perú, San Martín de Porras. Gracias. Buenas noches desde Perú. México, saludos. Bendiciones desde Colombia. Gracias, el micrófono. Colombia. ¿Diplomado tiene costo o no? ¿El diplomado tiene costo o no? Y está subsidiado. Por favor, Está el subsidiado. costo se les dará directamente desde la Sociedad Bíblica de su país. Pero sí tiene costo. Sí. Costo subsidiado. Ok. Bendiciones. Gracias, muy amable. Dios les bendiga. Yo me quedé sin saber cuál es la ley de transferencia.